Bueno, y recibimos a Juan Dorrego de la Oficina de Percepción Ciudadana porque es más que oportuna esta medición que se ha hecho en las últimas horas justamente sobre todo lo vinculado al caso Marcet y específicamente las derivaciones después de las declaraciones de Carolina H. en Fiscalía. Hola Natalia, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches también para todos quienes nos siguen. Bueno, justamente, como ustedes saben, nosotros regularmente les estamos haciendo consultas a quienes integran el panel de la Oficina de Percepción Ciudadana y esta es tal vez, Natalia, una de las posibilidades, de las bondades que tiene el seguimiento de un panel y la metodología con la que trabaja la Oficina, que rápidamente podemos consultarles sobre temas de actualidad, como este es el caso. Entonces, importante aclarar eso, que la diferencia con otro tipo de encuestas es eso, ¿no? Sí, exactamente. Luego de lo sucedido la semana pasada, bueno, rápidamente pusimos en marcha esta consulta y eso nos permite hoy tener estos datos para compartir. Perfecto. Comenzamos con la primera consulta que le hicimos a la gente y que tiene que ver con la vinculación del sistema político uruguayo con el narcotráfico. Es una pregunta que ya la habíamos hecho hace algunos meses y que a la luz de los recientes acontecimientos nos parecía volver a hacer. Y de hecho, vemos que hay una buena porción de la ciudadanía que cree que efectivamente existen vínculos entre el sistema político de nuestro país y el narcotráfico. Estamos hablando de más de 8 de cada 10 personas creen esto, digamos, divididos entre sí algunos vínculos y sí muchos vínculos, ¿verdad? Sí. Apenas el 6% de la ciudadanía cree que el sistema político en nuestro país no tiene vinculación con el narcotráfico. Una cifra que si la comparamos con agosto, la medición anterior de esta pregunta, vemos claramente un deterioro. Es decir, se extiende, cada vez más personas creen que existen vínculos entre nuestros políticos, nuestro sistema político y el narcotráfico. Evidentemente estos hechos de las últimas horas deben haber confirmado esta percepción a la baja en cuanto a la confianza. Claramente podemos apreciar que tuvo un efecto y afecta de forma negativa sobre la opinión de la ciudadanía en este tema. ¿Y qué pasa cuál es la percepción sobre los vínculos del narcotráfico con el gobierno? Bien, pasamos entonces a la siguiente placa en donde nos hacemos foco en dos actores, digamos, o un actor fundamental que es el gobierno y el tema de la corrupción planteado como un tema un poco más amplio que solamente el narcotráfico. Y donde las cifras, digamos, con claridad muestran una opinión negativa. En este caso la consulta fue que les pedimos a las personas que enumeren del 1 al 5, donde 1 es ninguna corrupción en nuestro gobierno, el gobierno de Uruguay, y 5 es corrupción extrema. ¿Cuál es el grado de corrupción que ellos entienden que tiene el gobierno, verdad? Para eso tenemos que la mitad de la ciudadanía, exactamente el 50%, asignó a esto grados altos, entre 4 y 5, con lo cual consideran que el nivel de corrupción en nuestro gobierno es alto. Tenemos que... Alto y extremo. Y extremo también, sí. El 27% cree que la corrupción es extrema. En este caso también, por el otro lado, digamos, del espectro, 1 de cada 5, el 20% de la ciudadanía, le asignó un valor bajo, digamos. Entre 1, ninguna corrupción, y 2, la puntuación de cuál es el nivel de corrupción en nuestro país. Hay una proporción que casi llega a ser de 1 de cada 3, que entiende que el nivel de corrupción en el gobierno es medio, ¿verdad? Claro, de medir la corrupción es difícil, porque toda corrupción es un problema, evidentemente. Si te parece, pasamos a la tercera placa que se vincula con esto, y se vincula sobre todo, o vincula estos temas a los recientes hechos que tienen que ver con el caso Marcet, digamos, por denominarlo de alguna manera sencilla. Le preguntamos a la ciudadanía cuánto ha cambiado su percepción sobre el gobierno. Y esta placa resume así los resultados. 47% de las opiniones cree que el caso Marcet tuvo influencia sobre su opinión al respecto del gobierno y ahora tiene una percepción más negativa sobre el gobierno. Es decir, hay un impacto y el impacto en este caso sobre el gobierno de nuestro país es negativo para un 47% de la ciudadanía. Apenas un 3% de las opiniones señalan que de alguna manera el gobierno sale fortalecido. Es decir, dicen sí,
este caso afectó la percepción sobre el gobierno, pero tengo una percepción más positiva al respecto. Claro, y hay un solo un 46% que se mantiene igual. Claro, bien. ¿Y qué pasa con el presidente? Bien. Uno de los principales actores en todos estos hechos es sin duda el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Tenemos la última placa que por favor ya vamos a compartir con estos resultados, en donde les consultamos, bueno, si entendemos que el sistema político uruguayo puede tener vinculación con el narcotráfico, que los grados de corrupción del gobierno, la valoración parecen aumentar, que además entienden que fue un hecho que afectó en la percepción de la ciudadanía sobre el gobierno, ¿qué pasa con el mandatario, con el principal exponente? Que además venía llevando bastante bien las denuncias previas de irregularidades. Exactamente, exactamente. Entonces, en este sentido tenemos que un 57% de la ciudadanía dice tener poca confianza o ninguna confianza en el mandatario, mientras que un 24% cree, es decir, 1 de cada 4 tiene mucha confianza, un 17% algo de confianza. Si lo comparamos con la medición de julio, que esta pregunta, la última medición había sido en el mes de julio, vemos que hay un aumento en el saldo negativo con respecto a la confianza que la ciudadanía tiene sobre el presidente de la República luego de los recientes hechos conocidos en el marco del caso Marcet. La confianza en el presidente pasó de tener un saldo negativo de 7 puntos a tener un saldo negativo de 16 puntos porcentuales, claro, lo cual habla de un crecimiento importante, un impacto negativo sobre la confianza del presidente, sí, sobre cuál es la percepción, sí, digamos, sobre el gobierno actual y también sobre los niveles de corrupción y, bueno, la vinculación con el narcotráfico del Estado. De la política toda, ¿no? Exacto. Del sistema político, exacto, todo, que creo que tendrá en cuenta este tipo de mediciones o de consultas también para evaluar algunas medidas que se han anunciado en estos días, como por ejemplo la ley de financiación de los partidos, sí, políticos, ¿no? Que envíen más recursos a los organismos de control, exacto, revisar el lavado de activos, bueno, varias cosas que pueden surgir. En definitiva, digamos, intentamos recorrer varios temas que han hecho a la agenda de la opinión pública en estos días, sí, y esto que recién mencionás tiene que ver con la discusión de si se ha dañado, si ha sido una, sí, crisis institucional también, claro, y creo que el crecimiento de la vinculación del sistema político con el narcotráfico de alguna manera muestra que buena parte de la ciudadanía entiende que hay un daño en ese sentido. Claro. Más allá de que claramente hay personas que están directamente relacionando al presidente de la República con un mal desempeño y eso se transmite en una pérdida de confianza. Perfecto, bueno, seguiremos midiéndolo, por supuesto. Falta mucho, hay instancias judiciales que probablemente también afecten en otras percepciones, así que, bueno, es, sí, un tema más que interesante para medir. Sin lugar a dudas, es un tema que va a continuar y, bueno, desde la usina y desde este espacio vamos a estar monitoreando cómo evoluciona la percepción y la opinión de la ciudadanía. Muchas